Muy buena maestra, esta es mi presentación para mi práctica 2 de análisis de circuitos eléctricos y a continuación pasaremos a la presentación. Mi nombre es Sebastián Esaú Jaramillo Martínez. Comenzando con el problema 1, el ejercicio 1 se nos indica un circuito con 4 resistencias y 3 fuentes de voltaje en el cual tenemos que hacer una simulación y hacer un circuito real. A continuación se puede visualizar el circuito simulado hecho en Proteus y el circuito real hecho con una protoboard, en el cual se puede ver claramente los componentes usados y las baterías que se usaron, que eran AA de 1.5 volts para hacer las fuentes de voltaje. A continuación se pueden ver la medición de voltaje de las resistencias tomadas con el simulador y el multímetro, y como se puede apreciar en la resistencia 1 y 2 se ven los voltajes muy similares. Aquí se aprecia la medida tomada en las resistencias 3 y 4, que salieron igual valores muy cercanos. Y ahora se tomará la medición del amperaje dado en la corriente de cada uno de los cables, dado por las resistencias que hay en cada línea. Como se puede observar, hay 3 líneas diferentes que marcan las diferentes 3 corrientes. A continuación veremos su medición real. En la parte de abajo del circuito, donde están los dos fuentes de voltaje, se puede observar una corriente de 10.1 miliamperios. Ahora, aquí se pueden observar las dos corrientes que están en el circuito más arriba, donde se va la resistencia 3 y 2, donde la resistencia 3 tiene 2.43 miliamperios y la corriente que hay en el resistencia 2 es 12.6 miliamperios. Ya habiendo teniendo todos los datos, se registró en la siguiente tabla donde se tomaron los datos simulados y los reales para comparar, donde de un lado están los simulados y reales, donde están los voltajes de cada resistencia, su corriente y su potencia, al igual que las fuentes de voltaje. Y ahora, habiendo terminado el ejercicio 1, se pasa al ejercicio 2, donde se pedía el teorema de Thevenin en el circuito, donde la resistencia de carga estaba en la resistencia 4. Esa se va a eliminar y en base a eso se va a tomar el Thevenin de todo el circuito. Como se puede observar, se redujo de tal manera que quedara la fuente y las resistencias equivalentes, siendo que el voltaje equivalente es 3.75 volts y la resistencia equivalente de Thevenin es 270 ohms y un amperaje de 0.13 amperios. Y la comprobación que se hizo fue tomando el voltaje de cada una de las resistencias en la simulación para sumarlas, generando el voltaje equivalente que sería en donde estaría la resistencia de carga. Ya habiendo terminado el ejercicio 2, se pasó al 3, donde se pide que con ayuda de varias resistencias, poniéndolas en serie o en paralelo, hacer una resistencia equivalente a los incisos indicados. Ya en el inciso C se pide que con capacitores llegar a esa capacitancia indicada. Para el inciso A se usaron 5 resistencias, 3 en serie de un lado y 2 en serie del otro, que en paralelo daban 300 por 440, ya que estas dos en paralelo daban 178.37, un valor muy cercano a lo pedido, y ya se hizo la medición en físico, el que dio un valor exacto de lo pedido. En el inciso B se pide que se llegue a una equivalencia de 350 ohms, en la cual use 3 resistencias, una de 100 de un lado y 2 juntas en serie, que serían 220 y de 330, que darían que en paralelo con el de 1000 fuera 354.83,
Ya dado este valor, se hizo la comprobación real en el cual dio un valor muy cercano a lo pedido. Ya en el inciso C se pidió una capacitancia, siendo que mi multímetro no tiene para medir capacitancia, nomás se hizo el acomodo como sería en físico, que sería en paralelo, ya que en paralelo los capacitores se suman como si estuviera en serie una resistencia. En esta sumé una de 104 milifaradios, otra de 22 milifaradios y otra de 47.3 milifaradios, dando un resultado de 173.3 milifaradios, un valor muy cercano a lo pedido. Habiendo completado el ejercicio 3, se pasó al 4 en un circuito donde hay un capacitor y hay un interruptor que se abre cuando este tiende a cero. En este circuito deberíamos de sacar voltaje inicial, el tiempo de carga del capacitor y qué es lo que pasa con el circuito cuando tiende el tiempo a infinito. Solo que como se indicó en el problema de la imagen, se pedían 100 kilo ohms, dado que en mi caso yo no pude comprar esas resistencias, tuve que usar unas que tenía de 330 kilo ohms, entonces mi práctica en esta parte usé de 330 kilo ohms para completarla. A continuación se puede visualizar el sacado de voltaje y el análisis del circuito con el capacitor, en donde cuando tiempo es menor que cero, está todo el circuito completo sin que el switch se abra aún, donde las dos resistencias siguen funcionando. Luego cuando tiempo tiende a cero, donde se genera el corto en la resistencia de hasta la derecha, generando que solo la fuente de voltaje y la resistencia del capacitor empiecen a funcionar. Cuando tiempo es mayor que cero, sigue igual a lo indicado, que solo está la fuente de voltaje, la resistencia y el capacitor. Pero cuando tiempo tiende a cero, el capacitor genera corto y ya no es como si no estuviera conectado con los cables. Sería como se indica en la imagen. En este tuve que para sacar el voltaje inicial, tuve que usar cuando tiempo es menor que cero, donde las dos resistencias están funcionando, y como están funcionando hay un amperaje igual en el circuito donde pasara como en las dos resistencias, generando que fuera de 4.5 volts, siendo que en mi batería tengo 9 volts, ya que se reparten las dos resistencias, siendo que esto indica que mi capacitor en ese momento, su voltaje inicial sería de 4.5 volts. Ya teniendo mi voltaje inicial, se sacó el análisis de voltaje, donde mi voltaje final sería los 9 volts, ya que cuando se abre el switch, solo quedaría la batería conectado con el capacitor, entonces se tendría que llegar a una voltaje de 9 volts. Ya se hizo la formulación indicada, donde voltaje más voltaje inicial menos voltaje final, exponente de tiempo sobre resistencia y capacitor, y todo eso negativo. Ya se hizo los cálculos donde me daría una gráfica donde el voltaje inicial en el tiempo cero es 4.5 y esta tendería a subir hasta llegar a 9 volts. En infinito seguiría intentando llegar a 9 volts. Ya con eso se sacó el tiempo, donde el tiempo es 5 tau igual a resistencia, la resistencia por el capacitor, en este caso era de 330 por los 100 microfaradios, que en estos me dieron 33, y eso multiplicado por el 5 tau daría 165 segundos, que en tiempo sería 2 minutos con 45 segundos. Ese sería el tiempo de carga de mi capacitor. No más que aquí a continuación se iba a mostrar un video, no más que abajo indiqué el amperaje final y la carga de mi batería que yo tenía, en el caso de que ya estaba un poco gastada y tenía un amperaje de 0.25 milifaradios.
Como se puede observar aquí en el video, se tomó el tiempo inicial, no más que aquí tuve algo que no concordaba, siendo que le dejé varios tiempo conectado el circuito con el switch cerrado y no llegó al voltaje que se indicaba. Normalmente hubiera sido 4 volts y nomás se quedó en 3.22 volts. Ya cuando se empezó a tomar el tiempo, como se puede observar, empezó a subir muy lento. Y ya pasando de los 2,45 segundos, de los 2 minutos, no alcanzó a tomar su voltaje máximo. Se supone que indicado en la clase solo tendría una eficacia de 96% o menor sobre el voltaje final. En ese caso tendría que haber llegado, si era como 8.38 mi voltaje de mi batería, y debió haber llegado mínimo a 7,70 o 60 y tardó más de lo esperado. Ya habiendo visto el video, se supone que teóricamente debió haber empezado desde 4.5 volts si mi pila no hubiera estado gastada, y haber avanzado lentamente hasta los 9 volts, siendo que por ahí del minuto con 50 segundos debió haber estado un valor muy cercano a los 9, o en mi caso que nomás tenía 8 volts, muy cercano al 7, siendo que en ningún caso se acercó tanto y tardó demasiado en llegar. Ya al final de mis ejercicios se llegaron a las conclusiones donde pues se utilizaron varios de los temas que se vieron en clase del segundo parcial, siendo lo del Thevenin y el análisis de circuitos con capacitor de primer orden con fuente de voltaje, siendo muy útiles. Esto nomás generando problema con el último ejercicio, siendo que como tenía una batería muy gastada y probablemente problemas de la conexión que generé con el capacitor, llegando a no tener el resultado esperado. Sin embargo, teóricamente estaba bien lo que indicaba mi trabajo, solamente que sí me dejó desconcertancia en el cómo se desarrolló este ejercicio, siendo los problemas que tuve. Y me pareció demasiado interesante el ver cómo hay mucho cambio con lo real y con lo simulado, o la estimación que se tiene teóricamente de las resistencias, capacitores y todo lo indicado en el circuito. Y con esto finalizo mi trabajo. Muchas gracias, maestra, por su atención, y